Entonces vamos a empezar a ver cortes y secciones. Definimos los dos primeros. Una sección va a ser una figura que resulta de la intersección de un plano. Este plano va a ser un plano auxiliar que nosotros vamos a determinar con el cuerpo o la pieza. Por ejemplo, como tienen acá, pueden ver una sección va a ser únicamente, se va a representar únicamente a la parte donde chocan el plano auxiliar que nosotros determinamos con la pieza. No representa todo el resto de la pieza. Ahora, un corte va a ser la vista de la porción de un cuerpo o pieza resultante de un seccionamiento, observada en la sección en la dirección indicada por las flechas. Como pueden ver acá, entonces, un corte vendría a ser lo mismo que una sección, nada más que en corte vamos a ver una porción de un cuerpo, no nos vamos a limitar únicamente a la figura del choque del plano y la pieza. Entonces, como pueden ver acá, el rebatimiento vendría a ser, o sea, como nosotros vamos a rebatir la pieza para representar los distintos cortes, está indicado por el sentido de las flechas con los que nosotros representamos ese corte. Si nosotros pondríamos, por ejemplo, la flecha acá, tendríamos que rebatir la pieza para abajo para que se pudiera ver ese corte. Pasamos acá. Básicamente lo que vamos a tener va a ser esto. Nosotros vamos a definir un plano auxiliar de corte y lo vamos a hacer pasar por donde nosotros necesitamos que pase para determinar una parte de la pieza que, por ejemplo, no podemos determinar. Como vendrían a ser en su mayoría agujeros pasantes o agujeros, ¿cómo los puedo llamar? Semipasantes, por ejemplo, que no se van a ver en su totalidad y necesitan un corte para representarlo. Entonces vendría a ser como que yo parto la pieza a la mitad y le saco una de esas partes, ¿da? Y dibujo lo que me quedó. Entonces, acá podemos ver más claramente la diferencia entre una sección y un corte. Pueden ver acá, el plano va a estar en este sentido, ¿verdad? Una sección va a ser la parte donde ese plano y la pieza van a chocar, o sea que vendría a ser únicamente la parte que está en rojo. Esta parte vendría a ser una sección de esta pieza. Como pueden ver, no tienen nada atrás porque únicamente en una sección nos va a interesar la parte donde choca el plano auxiliar con la pieza. A diferencia de un corte que vendría a ser, por ejemplo, este, como pueden ver acá, lo que vamos a tener va a ser toda la pieza, toda la porción de la pieza. Vamos a ver lo que llega hasta atrás de la pieza. Por ver la diferencia de esta, lo único es que tienen estas líneas que vendrían a ser representadas por toda la porción de la pieza que está atrás. Entonces esa sería más claramente la definición entre sección y corte. Ahora, ¿cómo se representan tanto los cortes como secciones? Podrán ver, se van a representar con un rayado que va a estar a 45 grados respecto del eje principal. O sea, si este es nuestro eje principal, las líneas van a estar 45 grados inclinadas y así se va a rayar toda la pieza. Lo mismo con este, por ejemplo, o con este. Hay dos tipos de cortes, corte longitudinal y corte transversal. Un corte longitudinal va a ser el que se obtiene en piezas según la mayor medida de los mismos. Por ejemplo, yo tengo esta pieza, acá la pueden ver. El corte longitudinal va a ser este, el que yo voy a hacer a lo largo de la pieza, es decir, en este sentido, en esta dirección, aunque acá se ve mejor. Yo voy a cortar ahí y voy a rebatir la pieza para que se me vea esto. Cabe aclarar que
el rayado, por ejemplo, en un corte, va a ir únicamente en las partes que chocan con el plano. O sea, por ejemplo, esta parte no está rayada porque esta circunferencia que va a ser pasante no choca con el plano. Las únicas partes que van a chocar van a ser estas dos. La explico, por ejemplo, acá. ¿Por qué no está pintada toda esta parte? Porque estas circunferencias no van a chocar con el plano. Entonces todo eso lo tengo que dibujar como parte de la porción de la pieza que corte. Pero lo único que va a ir rayado vendría a ser como la sección. Así que va a ser la parte de la intersección del plano y la pieza. Entonces estamos acá. Corte longitudinal va a ser el que se haga según la mayor medida. Pueden ver, la altura de este vendría a ser la mayor medida, entonces el corte yo lo hago ahí y lo represento de esta forma. El corte transversal es el que se obtiene en piezas según la menor medida, como por ejemplo acá, en esta vista, yo corto la pieza por la menor medida que tenga y represento ese corte acá. Los cortes se dibujarán con extremos con trazos gruesos y la línea de corte puede ser recta, quebrada o curva. Se indicarán con letras mayúsculas en extremos y se denominará el corte con la misma letra. Estos son todos los tipos de cortes que pueden usar. El corte va a ser los extremos de la línea de corte, que pueden ver es parecido a los de eje de simetría, nada más que un poco más gruesos. Bueno, los extremos tienen que ser más gruesos que toda esta línea. Tiene que notarse la diferencia entre los extremos y el resto de la línea, por ejemplo. Se va a representar con mayúsculas, con letras mayúsculas, y la flecha va a indicar en el sentido que yo voy a indicar el corte. Si yo, por ejemplo, a este corte lo quiero dibujar acá abajo, estas flechas tendrían que estar del otro lado. Entonces, pueden ser cortes rectos, quebrados, por ejemplo acá, que es el que se vendría a utilizar en esta pieza, por ejemplo, este vendría a ser un corte quebrado, o curvos, como por ejemplo este. Y se denominará. Yo tengo que aclarar abajo del corte, tengo que poner corte y todas las letras que haya usado, desde el comienzo hasta el fin. Me falta aclarar acá que las flechas únicamente se van a poner donde empiecen y donde terminen los cortes. Los restos de punto de quiebre, en caso de que yo haga un corte quebrado, van a llevar una letra. Todas estas esquinas, digamos, van a llevar una letra diferente. Pero siempre tengo que cerrar la misma letra. Bueno, en teoría eso puede variar, pero es mejor para que yo me ubique que abre y cierre con la misma letra. Por ejemplo, acá tengo que aclarar corte por todos los puntos que pase. B, C, D, E, F y termino con B. Está representado arriba porque así lo indican las flechas. Bueno, vamos a ver estos diferentes casos de cortes. Por ejemplo, estos cortes escalonados. Tenemos primer corte A, B, C, D, E, A. Tendría que ser A, B, C, D, E, A. Ustedes fíjense que en los puntos de quiebre de esos cortes, o sea, la línea, por ejemplo, que está entre B y C, ese segmento no se nota en el corte. Si yo corro esto, no se va a notar ningún punto de quiebra acá en el corte. Y lo mismo para la línea de E. Eso es porque las líneas que estén paralelas tendrían que ser como para que se guíen a la dirección que yo vaya a realizar el corte. Pueden fijarse, esta va a ser la dirección del corte. Esta línea y esta línea que están paralelas no se van a notar en mi corte, o sea, yo no las tengo que tener en cuenta. Únicamente tengo que tener en cuenta las que están perpendiculares a la dirección en la que yo vaya a dibujar el corte. Como por ejemplo AB, CD y EA. Esas van a ser las partes de la pieza que se me van a ver en el corte. Lo mismo acá, por ejemplo, en el corte BCDB. B, C, D y B. Pueden ver acá, tienen la línea BC
Y la línea CD no se nota, está marcada ahí únicamente por el eje de esta circunferencia. Ahora, ¿qué es esto que se ve acá? ¿Qué es esto que se ve acá? Vendría a ser el contorno oculto de esta parte de la pieza. ¿Sí? Si yo vengo por la línea BC, cuando llego a esta parte, yo voy a ver como contorno oculto esta parte de la pieza, esta parte de esa circunferencia. Pero sin embargo, no voy a ver la línea paralela a la dirección, a la dirección en la que dibujo el corte. Entonces, CD no la tengo que tener en cuenta, nada más para que me marque el eje, así. Y en D hacia B vuelvo a dibujar de vuelta. Ahora, ¿por qué esta mitad no tiene, por ejemplo, esto que tiene otro? Cuando yo llego al punto C, veo esta parte de la pieza. Pero cuando arranco de vuelta, desde el punto D, ya no tengo nada para atrás. O sea, que el espectador que está acá, cuando esté parado en C, va a ver esta parte de la pieza como contorno oculto. Pero cuando esté parado en D, no va a ver absolutamente nada atrás de la pieza, salvo esta superficie. Me gustaría recalcar, vendría a ser esto. Este tipo de cortes se puede hacer en piezas simétricas y como pueden ver, no hay nada que me indique el ángulo, digamos, entre las líneas, entre el plano ese de corte. Y cuando yo tengo que dibujar algo así, por ejemplo, tengo que hacer como si todo estuviera, como si esta parte de la pieza estuviera a 180 grados de esta otra parte, aunque no sea así. Ahora giramos de vuelta, así se ve mejor. Esto. Con esto quería mostrar que el orden, o sea, la ubicación del corte que yo de los cortes que yo voy a realizar, porque puedo tener más de un corte en una pieza, para que los cortes A, B, C. La ubicación de esos cortes va a depender exclusivamente de mí. Lo único que tengo que tener en cuenta es que se tiene que notar la definición de la pieza. O sea, no la voy a complicarme mucho, únicamente tengo que buscar que la pieza esté lo mejor definida posible, con la ubicación que yo le llegue a dar a los cortes o secciones, porque ambos yo puedo decidir sobre dónde ubicarlo. Bueno, esto es cómo podemos representar las diferentes secciones. Las secciones se pueden representar de dos formas. La primera va a ser sobre la misma pieza, como pueden ver acá. Yo realizo una sección acá y la represento sobre esa pieza. Acuérdense que las secciones van a ser únicamente las intersecciones con el plano y la pieza, por lo tanto no me van a ocupar mucho lugar y se entendería esa representación. Otra forma de representar secciones va a ser cortando la pieza. Yo corto la pieza de esta forma, así con una línea marcada, separo un poco y represento ahí las secciones. Esto se me complicaría un poco. Ahora vamos a ver otra forma mucho más fácil de representar secciones sin tener que estar alterando la pieza. Por ejemplo, acá vamos a tener esta sección C, por ejemplo, sección A y sección B. Lo que hago es extraer esa parte y dibujarla afuera. Esto, al igual que los cortes, es libre decisión de dónde dibujar, de dónde dibujar la sección, pero tengo que dibujarla de tal forma que se entienda de dónde viene. Por ejemplo, yo no la voy a dibujar en la otra esquina de la lámina, por ejemplo. Tengo que tratar de dibujarla medio cerca para que se entienda que es parte de esta pieza, de ahí a dónde pertenece también. Otra cosa que se puede hacer con las secciones va a ser, bueno, acá por ejemplo tiene representado esta misma forma de representar una sección, pero de esta forma. Es decir, yo hago una sección y saco de la pieza esa figura que me va a quedar, ¿sí?, de la intersección de la pieza con el plano auxiliar. La saco y la dibujo afuera.
y les va a quedar así como está acá. Me olvidé de decir que bueno, que las secciones se indican igual que los cortes, así como en corte yo indicaba corte A, por ejemplo, acá tengo que indicar corte, sección CC, sección A, sección BB, ¿sí? Acá lo mismo, cuando yo dibuje una sección por fuera tengo que aclarar sección A. Ahora lo que se puede hacer con este tipo, a veces voy a tener secciones demasiado pequeñas. ¿Por qué? Porque generalmente una sección la utilizo para aclarar esos detalles que están como muy chicos, ¿sí? Que son muy chicos, pero necesito aclarar para la definición de la pieza. Entonces lo que puedo hacer es agrandar la sección, ¿sí? Que me vendría a quedar algo así, por ejemplo. Yo voy a tener esto, voy a agarrar la sección y la voy a poner a diferente escala del dibujo de mi pieza. Por ejemplo, en escala 2:1. ¿Por qué? Porque si la dibujo en escala 1:1 se me va a ver tan chiquita que me va a ser mucho más complicado acotar. Entonces, si la hago en escala 2:1, me va a ser mucho más sencillo y se va a ver con mejor definición esa sección. Entonces, yo puedo modificar la escala de la sección sin necesidad de modificar la escala de toda la pieza. Nada más que tengo que aclarar. O sea, cuando haga eso, cuando modifique la escala de la sección, yo tengo que aclarar sección AA, escala 2:1. Ahora, bueno, existen estos son otros tipos de cortes que también pueden hacer. Un corte en 90 grados. Vendría a ser, por ejemplo, parecido a esto, se hacen piezas simétricas. Un corte en 90 grados vendría a ser, por ejemplo, esta ahí. Y se agrega acá una línea, ¿verdad? A 90 grados. Eso sería básicamente un corte a 90 grados y se vería así, de esta forma. Es cuando yo le saco, digamos, la cuarta parte de la pieza, no la mitad de la pieza. Ahora, un corte parcial, yo puedo hacer una línea a mano alzada en una parte de la pieza que quiera representar. Pueden ver acá, hago una línea a mano alzada y represento únicamente el corte en esa línea y el rayado, bueno, es lo que toque, ¿verdad? Por ejemplo, acá también hago una línea a mano alzada sobre la pieza y adentro de esa línea dibujo todo, dibujo el corte que vendría a ser, para no tener que estar cortando y dibujando de vuelta toda la pieza. Entonces, otra cosa que ya les dije, pero me gustaría recalcarlo, vendría a ser cómo se representaría un corte, por ejemplo, de que está hecho en ángulos diferentes. Como en esta pieza, por ejemplo, yo necesito un corte en ángulos diferentes. Este corte AA. Hasta acá va a ser todo normal, ¿sí? Pero cuando tengo este quiebre, que como pueden ver el quiebre no está representado con nada porque se dibuja todo continuo, ¿sí? No marco ese punto de quiebre, pero los puntos, ¿sí?, de esta parte se me van a trasladar directamente. O sea, yo voy a trasladar este punto para arriba, lo mismo con este punto lo voy a trasladar para arriba, vendría a ser la terminación de este agujero que va a ser pasante, y este vendría a ser donde termina mi corte, o sea, donde termina el plano auxiliar de corte. Porque este otro cuadradito extra que yo veo que no me choca, vendría a ser la representación de esta parte que sobra. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un observador parado acá y va a estar mirando en esta dirección. Me refiero para esta vista, ¿verdad? Va a estar mirando para esta dirección. Entonces, cuando él ve el corte, va a ver esta partecita en blanco, pero que no va a chocar con el plano auxiliar que él puso de corte. Entonces, esa parte también la tengo que representar. Como pueden ver, esta línea junto con esta esquina. Esta línea junto con esta esquina va a ser la parte más externa de la pieza, que es la que termina viendo el espectador, ¿sí? El que termina viendo el observador, ¿sí? Esta parte que está acá, para la derecha de la línea azul. Entonces, esa parte vendría a ser una parte que el observador ve y que no choca con la línea de corte
con el plano de corte auxiliar. Ahora, como pueden ver, esta distancia que representa todo este agujero pasante va a ser más chica que vista, por ejemplo, desde la vista frontal, o sea, más chica de lo que realmente es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo al trasladar los puntos, si no tengo que modificar nada, o sea, yo traslado y dibujo sobre eso. No tengo que girar el corte, vendría a ser. Como pueden ver, esta distancia no va a ser lo mismo que esta distancia. Está acá. No va a ser lo mismo que esa distancia. Faltan un poco. ¿Por qué? Porque esta está representada en sentido recto. Entonces, o sea, yo acá sigo trabajando con vistas. El hecho de que este corte esté hecho en diferentes grados no implica que yo voy a girar totalmente la pieza, sino que yo sigo teniendo un observador acá y lo que me va a proyectar va a ser esto en línea recta.